Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy Antonio Nistal, pastor de jóvenes de Satélite Iglesia Cristiana, y estoy súper contento de que estés aquí una vez más. Gracias por apartar una mañana para escuchar y aprender más acerca de Jesús, acerca de la Biblia. Y bueno, el día de hoy nuestro pastor no está con nosotros porque fue a visitar el Campus Ciudad de México, que está cumpliendo aniversario, están de fiesta, así que les manda un abrazo, les manda un saludo. Y bueno, agradezco también yo al pastor que me da la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, que se llama Cuidado con los falsos maestros, y si lo dijeras de otra manera sería cuidado con los anticristos. Cuidado con los anticristos. Y eso se escucha súper fuerte, ¿verdad? Nos imaginamos como algo así como, no sé, como Terminator, que va a lanzar balazos a todos los que se le interpongan. Pero vamos a aprender el día de hoy a qué se refiere este término de anticristo, de falsos maestros. Estoy seguro que va a ser de mucha ayuda a tu vida. Y bueno, quiero contarles un poquito acerca de mi infancia. Fíjense que desde niño yo estaba en las iglesias. Mi papá fue pastor tiempo completo por varios años en algunas iglesias presbiterianas. Mi abuelo es pastor y fue pastor en iglesias metodistas. Y yo me acuerdo que desde bebé, pues yo estaba en iglesias. Yo era de esos niños pues que se dormían en las bancas de las iglesias, ¿no? Mientras sus papás estaban sirviendo en la iglesia. Y tengo muy buenos recuerdos de estar en ese tiempo de la iglesia. Recuerdo que cuando íbamos a visitar a mis abuelitos, teníamos que pasar por la iglesia. Y era una iglesia que honestamente nos aburrió un montón. Y entonces mi papá nos choreaba y nos decía, no vamos a ir con sus abuelitos, vamos a ir a la iglesia. Y todos mis hermanos y yo hacíamos cara de, no, por favor, ¿por qué ese lugar tan aburrido? El sábado, ¿no? Eso que sea el domingo ya nos aguantamos. Y mi papá nos estaba haciendo la broma, ya que pasábamos por la iglesia, era una fiesta de que estaba cerrada la iglesia. Yo espero que eso no pase con los niños de aquí, ni con los jóvenes. La idea es que la iglesia también debería disfrutarse. Yo creo que el evangelio es el mensaje más poderoso, más importante en la historia de la humanidad. Y a veces los predicadores y las iglesias nos encargamos de hacerlo irrelevante. Pero tengo muchos recuerdos de cuando estaba yo en la iglesia. Recuerdo a mi abuelita orar por mí, ¿no? y enseñarme acerca del Espíritu Santo desde muy niño. Recuerdo a mi abuelo enseñarme sobre teología desde antes de que yo entrara al seminario. Y tengo muchos recuerdos de mi abuelito o mis papás atendiendo gente, sirviendo en la iglesia. Si no eran pastores, siempre estaban súper involucrados, incluyendo cuando llegamos aquí a esta hermosa familia, esta hermosa casa en el año 2000. Yo llegué a nuestra iglesia. Y bueno, mis papás también empezaron a servir desde que llegamos, y yo también empecé a servir ahí en muchas áreas. Y la iglesia me da recuerdos hermosos. Tengo recuerdos muy bonitos de la iglesia, pues aquí recibí mi llamado. En esta iglesia conocí a mi esposa y ahora veo a mi hija Paula en esta misma iglesia y me llena de alegría y de gozo. Y estoy seguro que a muchos de ustedes la iglesia les trae muy buenos recuerdos. Pero ¿sabes qué pasa también? Si tú has estado en la iglesia desde hace mucho tiempo, probablemente tienes algunos miedos y algunas dudas acerca de la iglesia y de la teología y del Apocalipsis. Miren, les voy a decir 3 miedos típicos que tiene algún cristiano que lleva mucho tiempo en la iglesia. El primero es al arrebatamiento. Si tú llevas suficiente tiempo en la iglesia, probablemente tu abuelita o tus tías te pusieron esa película donde van manejando los aviones y desaparece el piloto y entonces se estrella el avión, o donde van manejando en el periférico y desaparecen de repente un montón de personas que iban, de conductores que iban manejando los coches, y entonces arma una carambola mundial. Si tú llevas suficiente tiempo en la iglesia, seguramente has escuchado acerca del rapto y del arrebatamiento. Tengo amigos que estaban en su casa y se fueron sus papás y ellos no escucharon y pensaron que se habían quedado en el arrebatamiento. No voy a entrar a detalles sobre eso. Yo sé que pronto vamos a tener alguna serie del Apocalipsis. Hemos hablado de eso ya con el pastor. No voy a entrar a detalle de esta postura, pero si llevas suficiente tiempo en la iglesia, entonces probablemente en algún momento en tu vida has dicho, ¿y qué tal si me quedo?
¿Y qué es eso del rapto? ¿Y si me quedo, si no me quedo? La segunda, el miedo que yo tenía desde niño es lo de la blasfemia al Espíritu Santo, el pecado imperdonable. ¿Han escuchado acerca de eso? Yo recuerdo que la primera vez que lo escuché, bueno, yo creo que estaba todo ansioso porque decía, ¿qué tal si yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo? Y entonces ya, o sea, eso no se perdona, ¿no? Y yo recuerdo que de niño, pues, me daba un montón de miedo blasfemar contra el Espíritu Santo y luego que no te lo explican muy bien. Y yo intentaba apagar mi mente para no pensar nada malo contra el Espíritu Santo. Ya después, cuando fui aprendiendo más, recuerdo un pastor que me dijo, oye, relájate. Si tú eres hijo de Dios y tienes miedo a blasfemar contra el Espíritu Santo, no lo vas a hacer. Tranquilo, relájate, puedes dormir bien. Recuerdo que cuando aprendí eso, bueno, en verdad se me quitó el miedo. Y el último miedo que de repente tienen los cristianos es al anticristo. Al anticristo es así como decir Mufasa, ¿verdad? En el Rey León. Prefiere nadie hablar del anticristo. O te imaginas cosas así como súper raras, ¿no? A lo mejor como tipo Alien contra Depredador y piensas que el anticristo es como un alien y que va a tener detector de cristianos y que los va a aniquilar a todos. O te puedes imaginar algo como Hitler a lo mejor, que va a hacer mucho daño a la iglesia. Y ahorita vamos a aprender un poquito más acerca de eso del anticristo, pero según el apóstol Juan también el anticristo es un falso maestro. Así que de repente nos vamos como al extremo y nos imaginamos cosas bien raras del anticristo y de todo lo que tenga que ver con esa palabra y tenemos a veces miedo sobre esto, pero sabes, cuando empiezo a leer la Biblia y empiezo a leer la carta de Juan, que de hecho es los pasajes que vamos a estudiar hoy, nos damos cuenta que la palabra anticristo solo se menciona algunas veces en la carta de Juan. Y básicamente esto quiere decir, miren, anticristo es aquel que sustituye la enseñanza del verdadero Cristo. Aquel que sustituye la enseñanza del verdadero Cristo. En pocas palabras, no solo hay un anticristo, hay muchos anticristos, porque un anticristo es aquel que empieza a enseñar otra cosa que no es el evangelio de Jesús. Y el día de hoy vamos a aprender qué significa eso de anticristo. Y ahorita les di algunas pistas. ¿Cómo lo podemos distinguir? ¿Cómo podemos saber si estamos frente a algún anticristo? Porque algunos piensan que es como ver a alguien muy malo y alguien al que no te le acercarías, pero la Biblia nos revela otra cosa y tenemos que saber cómo distinguirlos. Y el último, debemos tener miedo al anticristo. Debemos tener miedo al anticristo. Yo espero que el mensaje del día de hoy sea súper liberador y que salgamos llenos de fe, sabiendo que tenemos el poder de Jesús frente a nosotros. Así que vamos a orar, pero antes de orar vamos a leer este versículo y luego vamos a orar. Primera de Juan 2, 18 al 27 dice, queridos hijos, esta es la hora final. Así como ustedes ya oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción de que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos amas, porque podemos estar aquí el día de hoy. Yo te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón y nos des entendimiento y nos permitas entender que tú eres más grande que cualquier espíritu engañador, que tú eres más grande que cualquier herejía y que tú eres más poderoso, aunque el anticristo, aunque cualquier falso maestro.
Gracias porque tú estás aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues surgen varias preguntas cuando hablamos del anticristo o de los falsos maestros, que Pablo le llama anticristo. En la Biblia se le llama anticristo, algunas versiones lo traducen como falsos maestros. Las dos son correctas. ¿Cómo se puede distinguir entre los creyentes falsos y los creyentes verdaderos? Esa es una buena pregunta. Y fíjate que ahorita el texto que leímos dice: su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. En otras palabras, aquí el apóstol Juan nos está dando una de las señales claras de cuando había alguien que venía a la iglesia, que escuchaba las enseñanzas de la iglesia y que parecía que era de nosotros, pero no era de nosotros. Es cuando se van y pierden la fe. Eso quiere decir que de repente podría haber aquí algún anticristo sentado entre nosotros. A ver, voltea a ver al que está a tu lado con cara de miedo, por favor. Podría haber anticristos sentados aquí con nosotros. Podría haber falsos maestros o personas que están recibiendo falsas enseñanzas. Y como están recibiendo falsas enseñanzas, podrían perder la fe y negar a Jesucristo. Pablo nos dice, hay una señal clara de un verdadero cristiano y es la permanencia. No sé si has visto artículos piratas. Recuerdo que una vez un amigo me dice: oye, vamos a ver playeras de fútbol, son originales y están más baratas, ¿no? Creo que costaban como 600 pesos, 700 pesos, y una playera original de fútbol actualmente te puede costar hasta 2,000 pesos. Y entonces yo dije, bueno, están baratísimas, vamos a ver. Y yo le dije, oye, ¿por qué están tan baratas? O sea, ya dime la verdad. ¿Son piratas o qué? ¿No? Y él me dijo, no, son piratas. De hecho, pues son de temporadas pasadas, por eso están más baratas, ¿no? Entonces, pues yo fui a ver las playeras. A mí me encantan las playeras de fútbol, entonces, pues sé distinguir una playera pirata de una original. Hay como algunos detalles muy particulares de que cada marca maneja para distinguir sus playeras de fútbol. Algunos ponen números de serie en algunas etiquetas, otros lo ponen atrás del escudo. El punto es que yo sabía distinguir al menos de las playeras que iba a comprar. Y entonces llego súper emocionado y dije, yo siempre me había preguntado, ¿dónde quedan esas playeras que ya son de temporadas pasadas? ¿Se venderán todas o no? Y pues yo iba ahí bien crédulo más bien a ver qué onda con las playeras. Y ya cuando llegamos, sí parecían originales. De hecho, parecían tan originales que los vendedores decían que eran originales. Y cuando empiezo a explorar a fondo las playeras, me di cuenta que eran piratas. Eran chafas, por eso estaban baratas, no era algo original. Pero, ¿por qué pude distinguir esto? Porque sabía distinguir las verdaderas. Y pasa lo mismo con muchos artículos. Si a ti te gustan los perfumes, una manera de distinguir un perfume original de uno pirata, porque hay algunas que se dedican a tratar de replicar un perfume original lo más posible. Y la manera más fácil de detectar un perfume original es que el número de serie que viene sellado en la botella del perfume es el mismo que viene en la cajita del perfume. Entonces, si tú piensas que compraste un perfume original y quieres comprobarlo, nada más observa el número de serie de la botella de tu perfume y observa que el de la caja sea el mismo. Hay diferentes maneras de detectar cosas piratas de originales. Lo mismo pasa con los billetes. Si tú has leído un poco de esto, tú sabes que los que se dedican a detectar billetes falsos se enfocan en saber cuál es el billete verdadero, no en detectar el billete falso. Lo mismo pasa en las marcas de diseñador. Estaba viendo un video de la marca Gucci y cómo hay réplicas más caras. Hay unas chafísimas que, bueno, se ve a 10 kilómetros de distancia que es pirata, pero hay algunos que le echan más ganas e intentan replicar lo más posible la playera, que, bueno, pues no cuesta barata, ¿verdad? Y hay detalles únicos en esas playeras que los que les gusta esa marca saben distinguir para darse cuenta que son originales. Así que Pablo aquí nos está dando esas pistas. ¿Cómo vas a distinguir a alguien que ya fue engañado, alguien que fue engañado por el espíritu del anticristo, por un falso maestro? Fácil, la permanencia. ¿Cómo sabes que alguien es un verdadero hijo de Dios? Cuando permanece. ¿Y por qué pasa esto de que no permanecemos? ¿Qué es lo que provoca que alguien que venía aquí a la iglesia, que escuchaba las prédicas, incluso a lo mejor iba a un grupo pequeño, iba a las reuniones
jóvenes o de los hombres, y de repente ya no está y empiezas a hablar con él y ya trae ideas bien raras y te empieza a decir, yo creo que Jesús ya no es el Hijo de Dios, estoy empezando a dudar que es el Mesías. Muchas veces los podemos rescatar si a tiempo hablaron, pero la realidad es que ya cuando están con esas ideas es complicado y casi siempre se van. ¿Pero por qué pasa esto? Hoy vamos a contestar, ¿por qué pasa esto y qué podemos hacer cuando está pasando esto? Porque no sé si les pasa igual que a mí me duele pensar en historias así. Yo tengo ya como varios años de pastor y he atendido algunos casos, ¿no? de personas que perdieron la fe, y si te pasa igual que a mí, el corazón te duele. Es triste, a mí me duele cuando alguien me dice, yo ya no creo en Jesús. Si a lo mejor tú estás con algún familiar, alguno de tus hijos, que no quiere creer en Dios y que ha negado la fe en Jesús, aunque tú se le enseñaste de niño. Es doloroso. Yo creo que es de las cosas más dolorosas que vivo yo como pastor y que vivimos como cristianos. Por eso es importante preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a alguien que ha perdido la fe? Y responder también por qué pasa esto. Y el apóstol Juan nos da dos razones por las cuales pasa esto. La primera es porque no tenemos la unción del santo. Así dice el versículo, no tenemos la unción del santo. Y la otra es que a lo mejor tienes la unción del santo, pero la estás ignorando. Ahora, ¿qué significa esto de la unción del santo? Soy así como muy místico, ¿no? O a lo mejor pensaste en el santo contra Blue Demon y no se refiere a eso. La unción del santo quiere decir básicamente tener al Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo que te unge con autoridad, con poder, con su gloria. Aquí este versículo, cuando habla de la unción del Santo, se refiere que tú tienes al Espíritu Santo. Entonces, una de las razones por las cuales alguien podría irse de la iglesia y perder la fe para siempre, básicamente es que no tenía al Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, ¿sabes qué significa? Que no eres salvo. Y si no eres salvo, significa que no has tenido un encuentro real y genuino con Jesús. Y la otra situación que podría estar pasando es que si eres salvo, si tienes al Espíritu Santo, pero te has alejado tanto y tanto de Jesús. Y llevas tanto tiempo sin orar y sin leer la Biblia y escuchando otras filosofías, pero no has leído ni una sola vez completa la Biblia, que te están empezando a engañar. Muchas veces cuando llega gente a decirme que está perdiendo la fe, siempre les hago la misma pregunta. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Y la respuesta siempre es la misma. Ninguna. Les prometo que yo no conozco a alguien que haya perdido la fe que me diga, yo leí la Biblia 3 veces y oro todos los días. No conozco a nadie, a una sola persona conozco que le haya pasado algo así. Así que hay dos razones por las cuales podemos perder la fe: que realmente no hemos tenido un encuentro genuino con Jesús o que hemos estado decidiendo ignorarlo. Ahora, ¿qué estrategias podemos usar? Hace un par de semanas estuve en una iglesia y después de predicar, se me acercó un anciano con lágrimas en sus ojos y me decía, oye, me duele el corazón, me duele el espíritu, me siento triste, me siento deprimido porque mi hijo no quiere creer en Dios. ¿Qué puedo hacer, pastor? Yo recuerdo que le dije, mira, a tu hijo no lo va a convencer ningún debate, no lo va a convencer que tú te sientes a hablar con él por horas de la Biblia, si él ya está en la postura de que no quiere creer. ¿Sabes qué va a convencer a tu hijo? Tu testimonio, la manera en que vives. De verdad les prometo que es muy raro un hijo de padres congruentes que niega la fe. Es raro. No digo que nunca pasa, pero sí es raro. Por eso las dos cosas que tenemos que hacer cuando alguien que amamos ha sido engañado y ha perdido la fe es orar y dar testimonio. Orar y dar testimonio. Yo le dije a esta persona, sigue orando por tu hijo y empieza a hacer actos de amor. Empieza a demostrar que conoces a Jesús. Y cuando le dije esto, al anciano se le quebró la voz, empezó a llorar y decía, es que yo fui un mal padre. Me equivoqué tanto siendo papá. Y yo recuerdo que le dije, entonces, si tú cambias, el impacto va a ser más grande en su vida. Yo no sé cuál es tu situación. Puede ser que ahora me digas, Toño, la verdad creo que mis hijos se han alejado de Dios por la manera en que he vivido. Pero yo te quiero decir, nunca es demasiado tarde
para empezar a vivir como Jesús le agrada. Y eso tarde o temprano va a empezar a impactar la vida de tus hijos. Y la segunda, orar por salvación. Orar porque esta persona tenga un encuentro real con Jesús. Y si ya lo ha tenido, orar por un arrepentimiento genuino y que sea pronto antes de que esta persona toque fondo. Y por eso no quiero pasar a los siguientes puntos sin hacer esto. Quiero preguntarte si tú estás seguro el día de hoy que has venido aquí a escuchar, a aprender más de la Biblia acerca de Jesús. Si llevas varias semanas viniendo a este lugar, probablemente tengas algunas dudas. Y por eso quiero detenerme a asegurarme que has entendido el Evangelio y asegurarme que has entendido de qué se trata todo esto. Y que si es posible el día de hoy tú puedas entregar tu vida a Jesús. Te voy a resumir el Evangelio de manera muy breve y muy rápida. Dios crea al ser humano, Adán y Eva los pone en un lugar perfecto, donde no hay corrupción, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, pero entra el pecado a través de Satanás. Entra el pecado porque el hombre le dio entrada y eso genera que este mundo se rompa y ahora hay muerte, hay dolor, hay enfermedad, hay corrupción. La verdad, vivimos en un mundo muy roto, muy corrupto. No necesitas saber muchas noticias para entender y saber eso. Perdón, entra el pecado al mundo. Y cuando entra el pecado, dice la Biblia que somos separados de la gloria de Dios. Dios no puede estar con el pecado. Aunque Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios es gracia, también Dios es santo y no puede convivir con el pecado. Así que por el pecado el hombre es separado de Dios y esto genera una herida profunda. Por eso la humanidad siempre se siente vacía, siempre está buscando llenarse de alguna manera, con dinero, con sexo, con relaciones, con títulos, con empresas, y siempre estamos en la búsqueda de ¿por qué me siento solo, vacío? ¿Sabes por qué? Porque fuimos diseñados para estar en una profunda intimidad con Dios. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín, tenían contacto directo con Él y Dios los llenaba por completo. Por eso tenemos este vacío que ha generado el pecado. Pero ojalá solo nos hiciera sentirnos vacíos. ¿Sabes qué genera el pecado según la Biblia? Muerte eterna. En otras palabras, lo que generó el pecado es que íbamos a estar separados de Dios para siempre. Pero Dios nos ama tanto, que dice la Biblia, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Dios generó un plan de rescate para los pecadores. Dijo, ya pecaron, se separaron de mí, yo no puedo estar con el pecado, voy a mandar a alguien que no pecó, a alguien que es perfecto, para que muera y se sacrifique por los pecadores y entonces puedan tener salvación. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien necesitaba morir. Así que Jesús vino a la cruz a morir por nuestros pecados y luego resucitó al tercer día y venció a la muerte. Y gracias a que Jesús venció a la muerte y resucitó, nosotros hoy tenemos acceso al Padre y a la vida eterna. Y ahora tú que te sentías vacío, te sentías solo, te sentías triste, te sentías frustrado, puedes sentirte lleno en la presencia de Dios. Pero eso no son las únicas ganancias que Cristo ha obtenido para nosotros a través del Evangelio. ¿Sabes qué es lo más importante que obtuvo Jesús? La vida eterna. Es decir, tú podrías salir ahorita y te pasa un accidente y ya tienes lo más importante asegurado, si has entregado tu vida a Jesús. Los cristianos tenemos más herramientas para luchar contra la ansiedad. Porque ¿qué es lo peor que nos puede pasar como seres humanos? Que nos muramos. Piensa en la peor manera de morir. Te mueres y ¿a dónde vas? Al cielo y a la eternidad con el Padre. Ese es el Evangelio. ¿Qué se necesita? Reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que se llama Jesús. Entregar nuestra vida a Jesús, que es Dios mismo. Hacerle Señor de nuestra vida. Y eso es todo. Así que antes de pasar a los siguientes puntos, quiero que nos tomemos unos segundos para orar. Y si tú has entendido el Evangelio hoy, has entendido que eres pecador y que necesitas un Salvador, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, hoy entiendo que soy pecador. Hoy entiendo que mi pecado me ha separado de ti. Y quiero restaurar mi relación contigo. Por eso hoy acepto el regalo de la gracia y reconozco que Jesús es Hijo de Dios, que murió por mí y resucitó al tercer día para darme salvación.
Te entrego mi vida, mi corazón, mis pensamientos y hoy declaro que tú eres Señor de mi vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta decisión, ha sido la decisión más importante de tu vida. El versículo nos enseña y la Biblia nos enseña que cuando tú entregas tu vida a Jesús, automáticamente el Espíritu Santo entra en tu vida y te sella. Como la botella de perfume que les hablé que tiene un sello, así te sella el Espíritu Santo, básicamente diciendo, esta persona me pertenece. Y en el juicio final, cuando el diablo venga a acusarte y a decirte, este cuate me pertenece porque hizo esto y esto, va a llegar Jesús y te va a decir, no, él me pertenece, él está sellado por mi Espíritu Santo. Él tiene la unción del Santo y por lo tanto, él no va a ser engañado, él me pertenece. Ya tienes el paso 1. Ya si tú hiciste esta oración y todos los que estamos aquí que hemos hecho esta decisión alguna vez, ya tenemos la unción del Santo y por lo tanto podemos luchar contra las falsas enseñanzas y contra los engaños del anticristo. Y ahora sí voy a la segunda pregunta. ¿Cómo se puede distinguir entre un anticristo y un verdadero maestro, entre un falso maestro y un verdadero maestro, o entre los que dicen la verdad y los que dicen mentiras acerca de Jesucristo? El versículo que leímos hace un momento dice, es el anticristo el que niega al Hijo y al Padre. Es el anticristo el que niega al Hijo y al Padre. En pocas palabras, tú quieres distinguir a un anticristo, a un falso maestro, fíjate en lo que dice. No tanto en cómo se ve, porque puede haber anticristos vestidos con togas blancas, meditando, respirando. Pero cuando les preguntas acerca de Jesús, y a lo mejor transmiten paz, y cuando les preguntas acerca de Jesús te van a decir, Él era un gran iluminado. Y yo te puedo enseñar cómo tener esa iluminación. Pero no van a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces te tienes que fijar en lo que dicen, no en cómo se ven. A lo mejor un anticristo puede verse con saco, con corbata, con una Biblia, y decir cosas que parecen verdad, pero no reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el gran filtro, fijarnos si creen o no en Jesucristo. Les voy a contar rápido una anécdota. Llevaba yo una materia que se llama sectas en el seminario y nos dejaban irnos de infiltrados a diferentes sectas. Y me tocó ir a una que se llamaba Creciendo en Gracia. Creo que todavía tiene algunos adeptos porque ahora ya el líder se murió. Y bueno, recuerdo que fuimos a esa iglesia y bueno, cantaron canciones cristianas. Su líder se llamaba José de Jesús, que por cierto decía que él era Jesús. Y fue bien gracioso porque en las alabanzas, en lugar de las que nosotros cantamos, en lugar de decir Jesús, le habían puesto José de Jesús. Y estaban toda la gente cantándole, pero con todo el ánimo, ¿verdad? Y tenían su grupo de alabanza. Y ya pasaron las alabanzas. En eso ponen una pantalla gigante y empieza un cuate se presenta, yo soy José de Jesús, se nombraba él Jesucristo encarnado, Jesucristo hombre. Y tú puedes decir, ¿quién creería esas semejantes ridiculeces? ¿Va? Estaba llena la iglesia. El punto es que empieza él a predicar con un saco perfecto, perfectamente arreglado, se veía impecable. Desde su mansión en Miami él estaba transmitiendo y empezó a predicar. ¿No saben qué buen predicador era? Se los prometo. Lo hacía súper bien y empezó a predicar. Decía una verdad, decía otra verdad, decía otra verdad, decía cosas bíblicas, recitaba textos de la Biblia y de repente, cuando menos lo esperaba, decía una mentira. Y seguía predicando y mencionaba la Biblia y seguía hablando de cosas que parecían buenas y de repente, cuando menos lo esperabas, decía otra mentira. Y entonces ahí me cayó el 20 y dije, con razón está lleno. Porque cualquiera que no sepa poquita Biblia, o sea, cualquiera que haya leído a lo mejor la Biblia una vez en su vida o que no la ha leído nunca, fácilmente va a ser engañado por este cuate. Porque él sabe hablar y él conoce la Biblia más que todos los que están sentados ahí. Mi pregunta es, si tú hubieras estado ahí, ¿hubieras sido engañado? ¿O conoces la Biblia como para saber cuando alguien te está mintiendo? Fue fuerte, ¿no? Recuerdo que nos dijeron que no podíamos decir que éramos cristianos, ese era como un secreto de Estado.
les dijimos que íbamos a ver, a escuchar. Ellos tomaron eso como un milagro de parte de Dios porque según ellos, pronto su líder iba a ascender al cielo y se iba a transformar. Y entonces por eso una de las señales es que iba a llegar gente nueva a su iglesia. Y recuerdo que me acerqué a uno de los líderes. Primero me acerqué a uno de los líderes, empezamos a debatir sin yo decirle que era cristiano. La verdad, les voy a ser honesto, le di una paliza. Al grado que no supo ni qué decirme y fue por su líder supremo. Y entonces ya llegó un brasileño y empecé a hablar con él y empezamos a debatir. Y me sacaba textos de la Biblia y yo le sacaba otro texto y me sacaba otro texto y luego yo le sacaba otro texto. Estuvimos así por varios minutos hasta que ¿saben qué pasó? Me dejó sin textos. Eso fue muy doloroso. El Espíritu Santo y Jesús tuvieron gracia de mí, porque yo ya me fui al metro, ¿verdad? O sea, terminamos la discusión, ni siquiera recuerdo qué le habré dicho, yo sé que fue Dios. Y este hombre me alcanzó corriendo al metro y me dijo, oye, me dejaste pensando, todo lo que me dijiste nunca lo había visto así. Y sé que algo se sembró en su corazón, pero les cuento esto porque este hombre realmente se sabía la Biblia. La interpretaba mal, pero se la sabía. Y luego nosotros como hijos de Dios pretendemos que con lo que yo predique hoy, ya con eso tengo. Pero ¿sabes qué? Los anticristos se van a presentar a ti, los falsos maestros se van a presentar con verdades a medias y te van a engañar. Todas las sectas son así. ¿Sabes? Investigando más sobre este líder que se llamaba José de Jesús Miranda, ¿sabes por qué sabía tanta Biblia y conocía el lenguaje de los cristianos? Porque sus papás fueron pastores. Y cuando tú analizas todas las sectas en la historia, te das cuenta que prácticamente todos los líderes de esas sectas salieron de la iglesia. Los anticristos y los falsos maestros salen de la iglesia. Pero la señal es clara. El anticristo niega al Hijo y niega al Padre. Esa es la señal clara. Quiero aclarar esto porque por ahí he visto a algunos cristianos en redes sociales cazando anticristos que se atreven a decirle a pastores que son falsos maestros y anticristos, nada más porque no predican como ellos creen que deberían predicar o no se visten como ellos creen que se deberían vestir. Y ahí ponen en YouTube, falso maestro, y le ponen el nombre del predicador famoso o del cantante. Qué tristeza. Aquí nos dice claramente que no es cuestión de formas, es cuestión de que alguien niega a Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios. Si no ha hecho eso, no es un anticristo y no es un falso maestro. Y ya hay que pararle de estar acusando a pastores de ser falsos maestros, porque me entristece tanto que entre la iglesia cristiana siempre estamos peleándonos. Pero si estudiáramos claramente el texto, la verdad es que yo me doy cuenta que un falso maestro se nota. No es cuestión de formas. Escuchaba la otra vez a un pastor que además tiene mucha influencia. Y decía, esos pastores que predican poco profundo, y los tachó de falsos maestros. O esos que, una ocasión estaba escuchando a un amigo que él predica, pero su estilo es como stand-up. Y él ha alcanzado a muchas personas. Y de repente no dice la cita bíblica, pero recita todo el texto y lo actúa. Y cristianos que se han atrevido a decirle a él que es un falso maestro. Hay que parar. Nuestra boca es muy fácil estar tecleando desde una computadora atacando a otros. Pero te aseguro que no se lo dirían, muchos de los que escriben ahí no se los dirían en la cara. Así que Dios no nos llama a estar cazando anticristos, lo quiero aclarar. La siguiente pregunta, ¿cómo puedo distinguir a los que pertenecen de los que pasan? El versículo dice, permanecen en lo que han oído desde el principio, es decir, un verdadero creyente, o cómo podemos nosotros permanecer, tenemos que permanecer en lo que oímos desde el principio. Miren, algo que me di cuenta cuando fui a esta secta es que las sectas están llenas de personas con un corazón sincero que quería buscar a Dios y que fueron engañados. Pero eso no les quita las consecuencias de lo que podrían llegar a vivir si no tienen un encuentro verdadero con Dios. Por eso es tu responsabilidad y mi responsabilidad conocer por qué somos cristianos, conocer por qué creemos en la Biblia y conocer la palabra de Dios. Permanecer en lo que se nos enseñó desde el principio, dice el versículo. ¿Qué se nos enseñó desde el principio? Lo vuelvo a resumir. Cristo
El Hijo de Dios vino a la tierra a morir por nuestros pecados, lo crucificaron en una cruz y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Y quiero cerrar con este último punto y hacerte esta pregunta. ¿Cómo vas a permanecer en algo que no conoces? ¿Cómo vas a permanecer en algo que no conoces? Y quiero contestar esta última pregunta. ¿Cuáles son los fundamentos de la permanencia? El versículo nos habló de la unción. La unción que en este versículo, en este caso, se refiere al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y luego el apóstol Juan menciona algo que es clave. Dice la frase permanecer en Él. Permanecer en Él. ¿Qué significa permanecer en Él? Tener una relación profunda, íntima y diaria con Jesús. Jesús quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Jesús te está invitando a salir. Quiere que lo acompañes y hables con Él y te tomes un café con Él. Esa es la idea de Jesús. Toda la Biblia, Dios está intentando relacionarse con el hombre desde la ley. Cuando tú analizas la ley, te das cuenta que Dios quería relacionarse con su pueblo Israel. Cuando analizas lo que pasó en el huerto del Edén y todo lo que Dios hizo, te das cuenta que Dios lo que quería era relacionarse directamente con el hombre. La invitación sigue siendo la misma. Si tú no quieres ser engañado por un espíritu de herejía o por un falso maestro o un anticristo, necesitas permanecer en Jesús. No conocer de Jesús, no ser un sabelotodo de Biblia, permanecer en Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro con Él? Hay una anécdota que me encanta contar. Si no me equivoco, fue Billy Graham al que le pasó esto. Y cuentan que un ateo famoso de sus tiempos había dicho que Dios había muerto. Algo que, por cierto, un filósofo lo había dicho mucho tiempo antes, pero este ateo pues lo volvió a decir: Dios ha muerto. Y entonces cuando Billy Graham va saliendo de su casa, cuentan que pues toda la prensa y se acercó a él. Billy Graham era pues una leyenda, era una estrella, no solamente era un predicador, era conocido por todo Estados Unidos y el mundo. Y entonces la prensa estaba ansiosa por saber qué iba a decir Billy Graham. ¿Y sabes qué contestó Billy Graham? ¿Que Dios ya se murió? Pues si yo hablé con Él en la mañana. No se puso a debatir. Él dijo: yo hablé con Él en la mañana. Yo estoy seguro de esto. Podría yo debatir con algunos filósofos, algunos ateos, y a lo mejor le gano a algunos, pero a lo mejor a otros no les gano. Pero ¿sabes qué? Mi fe no se movería ni tantito por todas las experiencias que yo he tenido conociendo a Jesús. Y con esto quiero cerrar. Una ocasión que una persona se me acercó y me dijo: yo ya no creo en Jesús. Creo que Jesús no es el Mesías. Y me voy a ir de aquí por respeto. No quiero contaminar, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Pero yo le hice una pregunta. ¿Puedes recordar en algún momento de tu vida algún encuentro que hayas tenido con Jesús? Por supuesto que se acordó. ¿Sabes qué es lo triste de ese recuerdo? Que había sido hace tanto tiempo. Había sucedido hace tanto que él no se encontraba con Jesús. Y fue en alguno de nuestros eventos que empezó a pensar él que lo que había vivido había sido emocional, había sido mental, que nosotros habíamos preparado el ambiente con música, con luces, con humo, con pantallas, con discursos que motivan y que emocionan, y que entonces él había llegado a la conclusión que lo que había vivido aquí no había sido real. Yo me pregunto esto: ¿qué hubiera pasado si después de ese encuentro que él tuvo aquí con Jesús hubiera ido a su cuarto, hubiera abierto su Biblia, hubiera puesto su propia música y él se hubiera encontrado con Jesús? ¿Qué hubiera pasado si mientras iba manejando, sin el rollo de que aquí lo planean, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si cuando iba manejando él hubiera abierto su Biblia y se hubiera encontrado con Jesús? ¿Qué hubiera pasado si desde aquel encuentro
que tuvo él con Jesús todos los días de su vida, o al menos una vez a la semana, él se hubiera encontrado con Jesús. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nos acercamos a la Biblia no para conocer más a Jesús, sino para saber más de Jesús. Y eso es muy diferente. Necesitamos ser hijos de Dios que conocen más y más y más a su Creador. Porque mira, podrá venir la persona más brillante, el falso maestro más brillante que te puede engañar con argumentos de todo tipo. Pero si tú has estado con Jesús, no le vas a creer ni una sola palabra. O piensa por un momento, ¿por qué los cristianos mártires a lo largo de la historia han estado dispuestos a dar su vida por Jesús? Hay historias en la Unión Soviética de soldados que mataban a sus hijos frente a los padres. Un cristiano parado ahí decía: ¿vas a negar a Jesús? No lo niegas, voy a matar a tu hijo. Y mataban a sus hijos frente a ellos. O a veces lo hacían al revés. Ponían a los hijos frente a los padres y le decían a los niños: ¿vas a negar a Jesús o mato a tu papá? ¿Y sabes qué pasaba? No lo negaban. No sé tú, pero yo no daría mi vida por una mentira. Yo no daría mi vida por un cuento o una fábula. Y si con eso voy a salvar la vida de alguien que amo, menos. ¿Por qué los cristianos a lo largo de la historia han estado dispuestos a dar su vida por Jesús? Porque lo conocían. Hay una anécdota de un cristiano mártir, creo que ya lo he contado aquí, que estuvo encarcelado y que él decía: yo le doy gracias a Dios porque mientras estuve en la cárcel pude ver a Jesús varias veces. Se me aparecía mientras oraba. Los cristianos en persecución permanecen en Jesús porque lo conocen. Ahora, ¿te imaginas a un soldado torturando a alguien por su fe y que esta persona no niegue a Cristo? Obviamente estos soldados eran impactados y terminaban reconociendo que Jesús es Dios. Así que yo quiero que te preguntes, ¿puedes recordar cuándo fue la última vez que te encontraste con Jesús? Porque si lleva mucho tiempo, podrías caer en el error de creer que lo que crees no es real. Así que quiero comprometerte a esto, a que leamos la Biblia todos los días y a que oremos todos los días para conocer más a Jesús. Ten esto en mente, imagina que vas a pasar un tiempo de calidad con el Creador del universo. Y yo estoy seguro que ningún anticristo, que ningún falso maestro, ninguna filosofía herética te va a desviar de la verdad. Vamos a orar. Dios, gracias porque hoy tú nos recuerdas que lo más importante en nuestra vida es relacionarnos contigo. Yo te pido que nos des el querer como el hacer, de manera que no olvidemos que tú eres hijo de Dios. Trae convicción, trae certeza. Manifiéstate a cada persona que está aquí cuando te busque en oración, cuando abra su palabra. Y yo te pido que nos cuides y nos ayudes a estar alerta de cualquier herejía, de cualquier falso maestro. Gracias porque tú estás aquí el día de hoy y porque tú nos has hablado con claridad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y después de recordar qué es lo que creemos, que Jesús es Hijo de Dios, quiero invitarles a que cantemos esta canción que justo nos recuerda todas nuestras creencias como iglesia. Creemos en Dios el Padre, en Dios Espíritu Santo, en el Hijo de Dios que es Jesucristo. Así que vamos a escuchar la letra y vamos a cantar con todo el corazón.